Continúo con este curso que tiene como título, curso de Mariología, que tiene como título Madre de nuestra Fe. Hoy es la tercera de las sesiones de este curso de Mariología. Quiero recordar cómo en el primer día contextualicé pues la importancia de la Mariología. En el segundo día, en el día de ayer, hablé de cuáles son las bases escriturísticas de María, de nuestra fe en María, y en esta ocasión, como tercer día, quiero hablar de la maternidad divina y la virginidad de María. Bueno, vamos a empezar por lo primero, la maternidad divina de María. María es Madre de Dios. Y esta es la afirmación fundamental, la principal de toda la Mariología. En ella se expresa cuál es el papel principal que tiene ella en la obra de la redención. Que nos quede claro que todo el resto de las afirmaciones que hacemos, que es inmaculada, que es asunta a los cielos, que es virgen, todo el resto de las afirmaciones están supeditadas a esta, que es la clave, la fundamental. María es Madre de Dios. En este tiempo tan delicado que hemos vivido, este tiempo de emergencia sanitaria con motivo del coronavirus, se ha hecho muy conocida, se ha popularizado mucho una oración a la que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha acudido y nos ha pedido a todo el pueblo de Dios que acudamos, ¿no? Que es precisamente la oración más antigua en la historia de la Iglesia, la más antigua referida a María y que ha sido utilizada para pedirle su ayuda en este tiempo de pandemia. Me estoy refiriendo a la oración que se conoce en latín con el nombre de Sub tuum presidium, bajo tu amparo nos acogemos, ¿no? Bueno, pues esa oración, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es una oración que le confiesa a ella como Madre, Santa Madre de Dios y también como Virgen, porque dice, oh Virgen gloriosa y bendita. Pues bien, esta es la oración a María más antigua de la cristiandad. Se descubrió un papiro en Egipto, que data del año 250, que recogía en griego, en lengua griega, esta oración. Fijaros que hasta dónde se remonta esta oración, ¿no? Y además, digamos, aunque ese papiro estaba en griego, sabemos que esta oración también se ha rezado en las tradiciones copta, siríaca, armenia, latina, por supuesto. Estamos hablando de la oración más antigua de la cristiandad dirigida a María, en la que se le confiesa como Madre de Dios y también como Virgen. Bueno, un detalle. Digamos que en la confesión de María como Madre de Dios fue por delante el pueblo de Dios en su devoción y en su fe confesante que el magisterio de la Iglesia. Esto no es una cosa infrecuente. Muchas veces el pueblo de Dios va por delante del magisterio a la hora de recoger los dogmas. Por ejemplo, el pueblo de Dios fue muy por delante que la Iglesia a la hora de proclamar a María Inmaculada. El pueblo de Dios fue muy por delante al magisterio de la Iglesia a la hora de reconocerla como asunta a los cielos, ¿no? También así ocurrió en esta ocasión, ¿eh? Y voy a comenzar a narrar una pequeña historia, ¿no?, que encuadra dónde, ¿no?, de qué manera se planteó la Iglesia esta confesión de María como Madre de Dios, que es muy aleccionadora, creo que es muy pedagógica. Bueno, nos retrotraemos, vamos en la historia hasta la víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre del año 428, ni más ni menos, año 428, víspera de Nochebuena. Estamos en Constantinopla, en la Catedral de Sofía. La Catedral de Sofía, en Constantinopla, fijaros bien, estamos allí y había un sermón que lo pronunciaba un tal Proclo, y predicaba delante del pueblo de Dios. Y entre el pueblo de Dios estaba también sentado en un lugar destacado el patriarca, aquel patriarca de Constantinopla que se llamaba Nestorio. Y el patriarca también estaba escuchando el sermón del predicador. Supongo que no será muy cómodo para el predicador estar predicando delante del patriarca, pero bueno, así era la cosa. Y este predicador Proclo, siguiendo lo que era costumbre afirmar en la devoción del pueblo de Dios, habló y dijo que María es Madre de Dios. Pero aquello no le sentó bien al patriarca, a Nestorio, que estaba sentado, y cuando terminó el sermón, Nestorio se subió ahí al púlpito. Se subió al púlpito y corrigió al predicador y dijo que no estaba de acuerdo con eso de llamarle a María
madre de Dios. Y entonces Nestorio dijo las siguientes palabras, dijo: María es madre del templo, pero no del Dios que habita en el templo. Fijaros bien, dice Nestorio, María es madre del templo, porque claro, le ha dado luz a Jesús, pero María no es madre del que habita dentro de Jesús, que es Dios. Dice, es madre del templo, pero no del Dios que habita en el templo. María no le da el ser a Dios, le ha dado el ser al templo en el que Dios habita. Luego no es madre de Dios, dice Nestorio, ¿no? Ahí se armó un revuelo tremendo y los allí asistentes empezaron también a hablar en voz alta y a contradecir a Nestorio y a darle la razón al predicador Proclo, que había dicho que María es madre de Dios. Se armó, como se dice en España, se armó la marimorena en aquel templo, y hubo allí pues un abogado que se llamaba Eusebio, que se puso de pie y con voz fuerte le contestó al patriarca, le contestó diciendo: el Verbo eterno por segunda vez nació de la Virgen María. Esta es una frase pronunciada aquella noche del 23 de diciembre del año 428 en la Catedral de Sofía de Constantinopla. Ese abogado, imaginaros la escena, se puso en pie y le dijo a Nestorio, al patriarca: un momento, ¿cómo que Santa María no es madre de Dios? Dijo: el Verbo eterno por segunda vez nació de la Virgen María, diciendo, a ver, es que el Verbo eterno desde toda la eternidad ha nacido del Padre, pero el Verbo eterno ha tenido un segundo nacimiento en la carne y ha sido de María, Por lo tanto, María es madre de ese Verbo eterno en este segundo nacimiento, es madre de Dios. Bueno, como os digo, se armó la marimorena, una gran controversia, y allí, bueno, pues esto fue una polémica tremenda, se extendió por toda Constantinopla lo que había pasado, todo el mundo tomaba posición y el pueblo fiel, que siempre había confesado a María como Madre de Dios, que siempre había rezado el Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, el pueblo de Dios pues se indignó. ¿Pero cómo que María no es Madre de Dios? ¿Pero cómo es esto, hombre? Y hubo un rechazo popular muy grande frente a Nestorio, y empezaron a boicotear los actos en los que estaba Nestorio, y el pueblo de Dios no asistía a ellos, porque decían que su obispo, su patriarca, no confesaba la fe católica. Incluso se hizo popular un dicho allí en Constantinopla que decía: tenemos un emperador, pero no tenemos obispo. A ver, queremos un obispo que confiese la fe de María como Madre de Dios. Tenemos un emperador, pero no tenemos obispo. Bueno, pues el personaje providencial al que Dios suscitó, ¿no?, para en esta crisis tan grande, ¿no?, suscitada allí en Constantinopla, guiar la fe del pueblo de Dios, fue San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría, instrumento de Dios en esta polémica. Él también era obispo, ¿no? Y San Cirilo de Alejandría pues entendía que claro que María es madre de Dios, porque se es madre de la persona, no se es madre del cuerpo. O sea, no cabe decir, como decía Nestorio, bueno, es que María es madre del templo, pero no es madre del que habita en el templo. A ver, no se es madre del cuerpo, se es madre de la persona, de su hijo. ¿Os imagináis, no?, que una madre dijese: yo soy madre del cuerpo de mi hijo? No eres madre de un cuerpo, es madre de la persona de tu hijo, ¿no? De hecho, fijaros un pequeño detalle. Cuando unos padres que han tenido un hijo, ¿no?, dicen: este es nuestro hijo, ellos han engendrado el cuerpo de su hijo, pero no han engendrado el alma de su hijo. El alma de cada uno de nosotros no ha sido engendrada por nuestros padres, ha sido creada por Dios e infundida directamente, ¿no? Y sin embargo nuestros padres dicen: es mi hijo. No se les ocurre decir: no, yo soy madre o padre solo de su cuerpo, de su alma no soy madre. No, hombre, eres madre de la persona, eres padre de la persona. Bueno, pues por lo tanto, si los padres y las madres dicen: este es mi hijo, siendo así que el alma ha sido infundida por Dios, que obviamente no, ellos no han generado el alma, pues así también San Cirilo de Alejandría entendía: claro, María es madre de Dios, no puede ser madre únicamente madre del cuerpo de Jesús, pero no, es madre de la persona. Pues bien, fijaros, este fue un conflicto muy grande, ¿no?, en el que sobre todo lo que se quiso subrayar es que no hay dos Jesuses, ¿no?, que es el Jesús hombre, que tiene a María por madre,
y el Jesús Dios, que no tiene a María por madre y ese tiene únicamente a Dios por padre. No hay dos Jesuses, no, Jesús solo hay uno, que tiene a Dios por padre y también desde el momento en que se ha encarnado tiene a María por madre. Hay una única persona en Jesús no hay dos personas, hay una única persona, que es la persona eterna, el Verbo eterno que ha asumido ahora también la naturaleza humana, que sin dejar de ser Dios ha asumido también la condición humana. Por la encarnación, por lo tanto, por la encarnación, María se hace madre de ese único Jesús, de ese único Dios, ¿no? Antes de venir al mundo, antes de que el Verbo viniese al mundo, obviamente María no era madre de Dios, pero desde el momento en que vino al mundo y en la encarnación tomó carne de la Virgen María y tomó la condición humana, desde ese momento María también es madre de Dios. Esta fue la polémica que allí se suscitó. Bueno, en medio de aquel lío tan grande, pues tanto Nestorio como San Cirilo de Alejandría, que eran los dos grandes oponentes, aunque como os digo, el pueblo de Dios estaba con San Cirilo de Alejandría, apelaron al Papa. El Papa era Celestino I, y Celestino I le dio la razón a San Cirilo y se la quitó a Nestorio. Y el Papa dijo, Nestorio divide a Cristo. ¿Qué quiere decir eso de que Nestorio divide a Cristo? Claro, es que Nestorio dice aquí hay dos Jesuses, ¿no? Y María solo es madre del Jesús hombre, no es madre del Jesús Dios. No, es que persona a persona no hay más que una, que es la persona divina, que ha tomado la naturaleza humana. Luego María es madre de la única persona que es el Verbo hecho carne. Entonces se convocó un gran concilio, que es el concilio de Éfeso, en el año 431. Fijaros bien, 431, solo 3 años después de aquel conflicto, de aquella noche a la que me he referido en la víspera de la Nochebuena. 3 años después se convoca un concilio. 3 años después de que aquel abogado, que tenía que tener bigote aquel hombre, se puso de pie en el templo y le dijese al patriarca, ¿cómo que María no es madre de Dios? Se convoca ese concilio en el que se confiesa que en Jesús no hay dos sujetos, hay uno, único, que siendo Dios ha asumido la naturaleza humana y María por la encarnación se hace madre de la única persona, es Theotokos, madre de Dios. Y entonces en el concilio de Éfeso se confiesa Theotokos, madre de Dios. Aquella fue una gran fiesta. Sabemos por la descripción de algún autor de aquel tiempo que todos los padres conciliares estaban reunidos en la casa en la que proclamaron que María es Madre de Dios, Theotokos, eso que el pueblo de Dios desde el primer momento había confesado en su fe, pero que el magisterio de la Iglesia tardó más tiempo en decirlo de esa manera tan solemne y explícita, Theotokos, Madre de Dios, y alrededor de la casa a la que estaban todos los padres conciliares, el pueblo de Dios se rodeó aquella casa con antorchas encendidas en la noche, haciendo una gran fiesta, ¿no? La fiesta de la proclamación de Santa María, Madre de Dios. Esta es la historia, qué hermosa es, ¿verdad? Qué hermosa es esta historia. Es una historia que, por cierto, no quiero ahora pues perderme por el camino, ¿no? Pero es una historia que retrata un pueblo de Dios enamorado de su fe. Un pueblo de Dios que tiene un perfil que pelea y lucha por lo que verdaderamente importa en esta vida, ¿no? Que es por las verdades de fe, que nadie nos arrebate la fe, que nadie nos arrebate el tesoro de la fe. Ver al pueblo de Dios allí luchando por la confesión de María como Madre de Dios, uno se enamora de ese pueblo, ¿no? Porque es un pueblo hambriento de conocer las verdades de la revelación. Hoy en día, sin embargo, nos imaginamos a nuestro pueblo luchando y discutiendo por las verdades de la fe. Los vemos muy entretenidos en frivolidades, en tonterías, en las redes sociales, en las televisiones, a veces discutiendo por ideologías políticas, siendo así que al final, ¿no? Por muy distintos y enfrentados que aparezcan también los políticos, todos participan de las mismas frivolidades. Vemos un pueblo que fácilmente cae en esa estrategia de pan y circo, de tenernos fácilmente entretenidos y distraídos de lo fundamental. Aquel pueblo de Dios entendió que lo principal era recibir el don de Dios, que es el de la Madre de Dios. Ella es Madre de Dios y porque es Madre de Dios puede ser Madre nuestra. Bien,
Pues así nació, ¿no?, la confesión de fe de María como Madre de Dios. Lo tenéis en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 495, y en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 95, sabéis que hay una versión de Catecismo Mayor, ahí es el punto 495, y hay una versión menor que se llama el compendio, allí es el punto 95, allí tenéis recogida la fe de la Iglesia Católica confesando la maternidad divina de María. Allí se dice que la Santísima Virgen María es propia, real y verdaderamente Madre de Dios, pues engendró según la carne al Verbo de Dios encarnado. ¿Qué bases escriturísticas, ¿no?, tiene esta afirmación de fe? Bueno, pues un texto muy importante, el que ayer ya reseñamos, ¿no?, en ese recorrido que hicimos de dónde están las bases escriturísticas de la fe mariana. Uno es el texto de Gálatas 4:4. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Es decir, sin dejar de ser Dios, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la existencia humana según la carne humana, ¿no? Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. El texto también de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23, en el que se nos narra cómo iba a ser el nacimiento del Salvador, nos da pistas muy importantes para entender que María es Madre de Dios. Cuando, por ejemplo, allí se afirma, ¿no?, la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A ver, ¿quién es el que puede salvar a los pueblos de los pecados? ¿Quién es el que puede perdonar los pecados? Solo Dios. Si ese que nacerá de ti va a salvar al pueblo de sus pecados, es que es Dios, porque el pecado es una ofensa contra Dios. Luego, quien perdona el pecado solo puede ser Dios. Es una confesión implícita de la maternidad divina. O, por ejemplo, cuando ese mismo texto de Mateo al que me refiero dice, ve cumplida, en la profecía dice, para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, he ahí también claramente, ¿no?, la maternidad divina de María expresada en esta base bíblica. Bien, ¿qué sentido y alcance tiene esta afirmación, que María es Madre de Dios? ¿Qué sentido y alcance tiene, ¿no?, este dogma? A ver, implica una relación personal única de una persona humana con Dios, que la coloca por encima de todo el resto de las criaturas. María está por encima de todo el resto de las criaturas por esa relación tan directa de haber sido Madre de Dios, sin dejar de ser criatura, porque María no ha dejado de ser criatura. María no es una diosa, no. Nosotros no le confesamos a María como una divinidad en absoluto, es una criatura humana, pero que por el hecho de haber sido madre del Verbo encarnado, confesamos con propiedad que es Madre de Dios, porque ese Verbo encarnado es Dios. La maternidad divina implica una comunión, la comunión más íntima que puede darse entre Dios y el hombre. Es imposible que se llegue a una comunión, a una intimidad superior que la que María ha podido tiene con Dios, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, pues esto estamos diciendo que igual que el Padre, Dios Padre, ¿no?, la primera persona de la Santísima Trinidad, ha engendrado al Hijo, la naturaleza divina del Hijo, María ha engendrado la naturaleza humana. Y por lo tanto le integra a María, le integra junto con el Padre en un misterio salvífico, ¿no? Y de aquí se deriva, con la persona divina, ¿no?, con esa persona divina que es Jesús, María tiene una relación de consanguinidad, semejanza y autoridad moral. Esto es ser Madre de Dios, Madre de Jesús. Consanguinidad, puesto que ella le dio la naturaleza humana, pues Jesús no tiene padre humano. Está claro cuál sería el grupo de sangre, el grupo de sanguíneo
de Jesús, pues con toda seguridad sería el de su madre, porque obviamente no tenía padre humano, luego tiene una relación de consanguinidad plena, ¿no? Semejanza. No sé si lo habéis pensado, pero sin duda alguna María se parecería, o sea, Jesús se parecería a su madre, y la gente diría, ¿cómo se parece, no, su madre? ¿Cómo se parece Jesús a María? Y también tenía una relación de autoridad moral, porque por el derecho natural, el hijo obedece al padre y a la madre, y así se expresa, por ejemplo, cuando Jesús se pierde en el templo y dice que siguió sometido a esa autoridad, sujeto a ellos en Nazaret. Todo ello supone que hay una relación singular de una persona humana llamada María con una de las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Mejor dicho, con cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene una relación muy especial. Se dice de María que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Esa condición de hija de Dios Padre también nosotros, los bautizados en Cristo, la tenemos. Pero claro, la condición de madre de Dios Hijo, no, eso la tiene únicamente ella. ¿Y qué decir de esa expresión, de ese ser esposa del Espíritu Santo? Permitidme una pincelada, aunque sea muy, muy sencilla al respecto. Sí, María es también esposa, madre de Dios Padre, mejor dicho, perdón, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Decimos eso porque ella se ha convertido en primer lugar en templo y en sagrario. Sí, ella es templo y sagrario del Espíritu Santo que habita en ella. Pero además también es esposa, pues el Espíritu Santo suplió de forma milagrosa la acción del varón en la concepción. Recordad el credo, et incarnatus est de Espíritu Santo ex María Virgine. Se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen, ¿no? En ese sentido decimos que es esposa de Dios Espíritu Santo, aunque no se le puede llamar al Espíritu Santo propiamente Padre de Jesucristo, pues porque obviamente no procede de él, ¿no? Como cualquier hijo de su Padre, sino que es engendrado del Padre y del Espíritu Santo. Bien, ¿esto es algo abstracto lo que estoy diciendo? ¿Estamos hablando de unas abstracciones teológicas que nos perdemos en ellas? No, esto de abstracto tiene muy poco. ¿Por qué? Porque María precisamente es Madre de Dios, porque tiene esta relación tan singular con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque es así, porque podemos llamarla verdaderamente Madre de Dios. Todo eso ha acontecido por nosotros los hombres y por nuestra salvación. O sea, es decir, María ha sido introducida en una relación tan especial con Dios por el bien de toda la humanidad, para que así pueda ser madre nuestra. ¿Cómo puede una mujer ser madre de todos? Es imposible ser madre de toda la humanidad. Es que primero lo ha sido madre de Dios, y siendo madre de Dios puede ser madre de todos nosotros. Si no le confesásemos a María como madre de Dios, sería imposible que fuese madre nuestra. Por eso no estamos hablando de cosas abstractas. Estamos fundando la razón y el motivo por el que María llega a tener con nosotros, ¿no?, tal relación de intimidad de ser madre de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, dogma principal de nuestra fe es el dogma de la maternidad divina de María. Vamos, si os parece, con el segundo de los dogmas que hoy quería desarrollar, porque el Subtum Presidium, recordadlo, dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Luego, en esa oración tan popular, la más antigua, decíamos, ¿no?, de la historia de la cristiandad, se confiesa no únicamente la maternidad divina, sino también la virginidad de María, porque dice Virgen gloriosa y bendita. Bueno, vamos a hablar de la virginidad de María. La maternidad divina de María fue realmente tan real como excepcional, como lo prueba el hecho de que compaginó ser madre y ser virgen. ¿Se puede compaginar ser madre y ser virgen? ¿Eso es posible? Eso únicamente ha acontecido en María. Podéis leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 496
al 500. 496 al 500. Y en la versión más simplificada del catecismo, la que llamamos compendio, en la versión del compendio tenéis los puntos 98, 98 y 99. Bien, el concepto, por cierto, lo que allí se afirma es que María es virgen porque concibió a Jesucristo por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Dio a luz al Salvador sin que se produjera en ella los efectos del alumbramiento. Es decir, también virgen en el parto. Y después de dar a luz a Jesús no tuvo otros hijos ni relaciones carnales. Eso es lo que lo podéis leer con detenimiento en esos puntos del catecismo a los que me he referido. Por cierto, el concepto de virginidad, decir que María es virgen, implica tanto la integridad física como la virginidad espiritual. No es únicamente la afirmación de que María fue madre sin tener relaciones con un varón, sino también es el concepto de virginidad espiritual, en el sentido de que María tuvo un corazón indiviso plenamente enamorado de Dios y plenamente entregado a Dios. Se habla, por lo tanto, de virginidad en el sentido físico, pero también virginidad en el sentido espiritual. Yo soy consciente, tenemos que ser conscientes, ¿no?, que decir que la Virgen María es virgen, ahora hablaremos, ¿no?, antes del parto, en el parto y después del parto, ahora nos adentraremos, pero la afirmación de la virginidad de María en nuestro tiempo es muy contracultural. En esta generación nuestra, que ya es la generación después del mayo del 68, que dejó esa huella tan de hipersexualización, pues nuestra cultura tan hipersexualizada es muy refractaria a un concepto como el de la virginidad. ¿Qué sentido tiene hablar hoy en día, ¿no?, a este mundo que después del mayo del 68, qué razón de ser, qué motivo tiene en un momento en el que el mundo, ¿no?, pues entiende que es ridículo tal cosa? ¿Acaso esto nació de un tiempo histórico en el que se minusvaloraba la sexualidad o el matrimonio? ¿Será quizás porque en aquel tiempo el matrimonio o la sexualidad se minusvaloraban, entonces por ello se recurrió a esta imagen de que María, la Madre de Dios, fuese virgen y no podía tener relaciones con un hombre? En absoluto, en absoluto. De hecho, fijaros, en los primeros siglos del cristianismo existieron algunas herejías que precisamente se caracterizaban por considerar impuro el matrimonio o impuras, ¿no?, las relaciones sexuales, y la Iglesia las consideró como herejías. Luego, en absoluto, hay que decir que la afirmación de que María es virgen ha nacido de que en aquel contexto histórico nos avergonzásemos o sintiésemos como menos pura la relación conyugal. No, en absoluto, la relación conyugal es santa. Claro que es santa, ¿no? Y obviamente María, la Virgen María, fue hija de esa relación conyugal, de sus padres, igual que José. La razón, pues, es muy distinta, ¿no? La razón no es otra que había una conveniencia, era grandemente conveniente, ¿no?, que Dios viniese al mundo de esta manera, a través de una Madre Virgen, porque de esa manera se iba a manifestar al mundo, se iba a manifestar que ese Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ese Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y el hecho de que haya sido que se encarnase de las entrañas de la Virgen María, que tomase carne de las entrañas de la Virgen María, que tuviese, permitidme esta expresión, ese cordón umbilical unido a María y que de ella no recibiese la carne y la sangre, implica que es verdadero hombre. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, no vino traído por unos ángeles del cielo, no, tomó carne de la Virgen María. Y así se remarca, se subraya su verdadera condición humana. Pero el hecho de que fuese concebido no por concurso de varón, como el común, ¿no?, de los seres de todos nosotros, no por relación sexual, sino por obra del Espíritu Santo, esto subraya, visualiza, ¿no?,
el hecho de que Jesucristo no solo es verdadero hombre, es que es verdadero Dios. Y que era preexistente desde toda la eternidad. Dios podía haber hecho las cosas. Obviamente Dios es todopoderoso y Dios podía haber venido al mundo de muchas maneras. ¿Podría Dios haber venido al mundo sin necesidad de hacerlo como lo hizo con María de esa manera? Sí, claro, Dios podría haber elegido otros caminos. Pero el hecho de que eligiese este camino, esta forma, fue máximamente pedagógico. Porque si Él hubiese venido traído por unos ángeles del cielo, todo el mundo diríamos, es Dios, pero ¿es hombre? No parece que sea hombre. Ha venido traído desde las nubes, ¿no? Y si hubiese nacido Jesús de la relación carnal normal, como cualquiera de nosotros, de la relación de María y de José, todo el mundo diría, pues claro que es hombre, pero es Dios, no parece que sea Dios. Por lo tanto, la forma en la que Dios llevó adelante, ¿no?, esa llegada del Verbo al mundo, manifiesta su verdadera humanidad, puesto que tomó carne de las entrañas de la Virgen María, y su verdadera divinidad, puesto que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esta es la razón última por la que entendemos que Dios ha llevado a cabo su voluntad salvífica por este camino. Bien, aunque sea necesariamente de una manera breve, permitidme que me explaye en lo siguiente. La fe católica no habla de la virginidad de María sin más, sino que especifica y dice que María fue virgen antes del parto, que María fue virgen en el parto y que María fue virgen después del parto. Esta es una tradición inequívoca. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, los obispos africanos también del siglo VI decían virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Por ejemplo, San Ildefonso en España, ¿no?, en el siglo VII dice virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo, virgen en el nacimiento del Hijo. Bueno, es decir, esta afirmación de la virginidad de María perpetua, antes en el parto y después del parto, vamos a ver. Quiero, obviamente, y como me habéis escuchado, ¿no?, especialmente en la primera de las charlas de este cursillo de Mariología, decíamos que las fuentes desde las que hemos recibido la fe, la revelación, no son exclusivamente la Sagrada Escritura, sino también la tradición de la Iglesia. Desde la Sagrada Escritura, desde la tradición hemos recibido la revelación. Bien, pero vamos ahora a ver de qué manera esta virginidad está presente en la Sagrada Escritura. La virginidad antes del parto, pues es la que está subrayada de una manera más clara, recogida más clara, tanto en el capítulo 1 de San Mateo como en el capítulo 1 de Lucas, donde se dice que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, y que no es José quien engendra a Jesús. Bueno, ahí está afirmado de una manera muy clara, ¿no?, esa virginidad de María antes del parto. Hay algo misterioso que no se aclara plenamente, ¿no?, en los evangelios, pero que sí lo quiero citar, y es que cuando María recibe el anuncio del ángel, ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y estando ya desposada con José, el hecho de que María dijese, no conozco varón, parece que se está insinuando que existía la voluntad, el compromiso de vivir en una relación con José en virginidad. Bien, pero lo que está claro es que la afirmación de que Jesús fue concebido sin concurso de varones es clara, y tanto en Mateo como en Lucas. Damos un paso más, porque el dogma afirma que fue virgen no solo antes del parto, en el propio parto fue virgen, ¿no? Y esto obviamente no tiene bases escriturísticas tan fuertes como lo anterior, pero sí tiene bases en la tradición, que desde el primer momento lo confesó de una manera inequívoca. Sí, aún así, aunque no tenga bases escriturísticas tan fuertes como la anterior, fijaros en un detalle. Del capítulo 1 de San Lucas, versículo 34 y 35, cuando dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Algunos escrituristas
descubren en ese el santo, lo santo, es decir, hablan como algo ontológico, es decir, recordad que ese parirás con dolor es fruto, es una consecuencia del pecado original. Y sin embargo, en ese momento en el que María ha sido preservada del pecado original, está reconociendo como que también ese momento del nacimiento también es un momento que está preservado de las consecuencias del pecado original. Hay un detalle que posiblemente pues, no sea muy conocido, muy popularmente conocido. Otra posible referencia escriturística a la virginidad en el parto. Me refiero al Evangelio de San Juan, al prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 13, donde dice, ¿no? Vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Y luego dice, ¿no? Aquí es curioso porque añade cómo sigue este texto, cómo sigue. Bueno, pues hay distintos papiros, porque obviamente no se conserva ningún papiro original tal y como fue escrito por San Juan, como es lógico, ¿no? Hay copias de amanuenses que copiaban, en aquel tiempo no existía la imprenta, e iban copiando versiones del Evangelio. Bien, la mayoría de las copias del Evangelio de San Juan, de este prólogo, ponen en plural, cuando dicen, pero a los que le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, los cuales no han nacido de sangre ni de deseo carnal, sino de Dios. La mayoría de las traducciones se inclina por la versión en plural. Por ejemplo, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, a los que le recibieron a Dios les dio poder de ser hijos de Dios, los cuales no han nacido de sangre ni de deseo carnal, es decir, que los que acogen a Dios, ellos no han nacido de deseo carnal, sino que son hijos de Dios. Pero fijaros bien, existe también algún papiro que este versículo lo transcribe en singular. Y si fuese, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, en su versión, pone el versículo 13 en singular. Y si fuese así, ¿no? en esta hipótesis, sería una referencia bastante clara a el parto virginal de María, porque entonces sería la cosa así. Pues a los que le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, el cual, no dice los cuales, el cual no ha nacido de sangres ni de deseo carnal, sino engendrado de Dios. Ese no haber nacido de sangres ni de deseo carnal se refiere, esa expresión, no haber nacido de sangres, se refiere de el parto doloroso que está mezclado en la sangre de la mujer, el cual no nació de sangres ni de deseo carnal, sino fue engendrado de Dios. Por lo tanto, bueno, es una, digamos, una consideración, como os podéis imaginar, para especialistas, pero que sepáis que posiblemente en las distintas versiones de la Sagrada, del prólogo del Evangelio de San Juan podáis encontrar tanto la versión en plural como en singular. La virginidad de María en el parto, aunque no tiene bases escriturísticas muy explícitas, sin embargo ha sido afirmada claramente, íntegramente por la tradición de la Iglesia. Y otra cosa, esta también es muy importante, ¿no?, que tengamos un rato para explayarnos en ella. También es virgen no solo antes del parto y en el momento del parto, en un parto milagroso, para entendernos. Decir que es virgen en el parto quiere decir que no solo concibió a Jesús de una manera milagrosa, sino que también el parto aconteció de una manera milagrosa. También se dice que fue virgen después del parto. También esto se apoya en la tradición. Es decir, que María, después de haber dado a luz a Jesús, no tuvo relaciones sexuales, que ella vivió con un corazón virginal el resto de su vida. Esto no está afirmado en la tradición de la Iglesia, no es que tenga, digamos, algún versículo que lo afirme explícitamente. Hay un argumento de conveniencia, obviamente, ¿no? Un argumento de conveniencia que nos dice que sería absurdo
que la concepción de Jesús hubiese sido virginal y que luego María perdiera la virginidad después de haber tenido a Jesús. Es bastante absurdo, ¿eh? Bastante absurdo que la virginidad se guardase en el momento principal de su vida y que luego se perdiese posteriormente, ¿no? Pero es importante, porque soy consciente de que a veces, ¿no?, en determinadas sectas o determinadas iglesias, a veces en las que o comunidades en las que no se cree en la virginidad de María, suelen arguir algunos pasajes de los evangelios contra esa virginidad de María después del parto, ¿eh? Y es verdad que hay algunos textos de la Escritura que podían inducirnos a un cierto error. Por ejemplo, aparece en el Nuevo Testamento, a veces en algunos textos, se habla de los hermanos de Jesús. Eran hermanos de Jesús. Hombre, pues si Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen María no fue virgen después, ¿no? Tuvo más hijos. Tuvo más hijos con José. Y es más, en algún pasaje se da hasta los nombres de esos hermanos de Jesús. Se dice que se llamaban Santiago, José, Simón, Judas, los hermanos de Jesús. A ver, entonces, ¿Jesús tuvo más hermanos? A ver, el Catecismo de la Iglesia Católica dice explícitamente, el punto 99, dice, ¿no? Por tanto, cuando los evangelios hablan de los hermanos y las hermanas de Jesús, se refiere a parientes próximos de Jesús, según la expresión empleada por la Sagrada Escritura. Esta es la opinión más difundida, que esos parientes, que esos hermanos de Jesús en realidad son parientes. Ahora vais a ver cómo San Jerónimo mismo aclara de que no existía en el lenguaje semítico un término para distinguir hermano de primo. No, pues eran primos, eran familiares, ¿no? También voy a decir una cosa, y es que existen algunos evangelios apócrifos, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago y algunas vidas bizantinas de María, son evangelios de los siglos posteriores, en los que recurren, para explicar esto de que los evangelios hablan de los hermanos de Jesús, estos evangelios apócrifos recurren a la explicación de que José se casó con María siendo viudo, o sea que José había tenido anteriormente otro matrimonio. Y que cuando los evangelios dicen que hablan de los hermanos de Jesús, se refieren a los hermanos, o sea, los hijos que José había tenido en el antiguo matrimonio. Pero vamos, esta es una afirmación de evangelios apócrifos de siglos muy posteriores, que con toda probabilidad estos evangelios eran desconocedores de que esa aparente contradicción se explicaba porque en los lenguajes semíticos no existía un término para distinguir pues el concepto de hermano o de primo. Si seguimos a San Jerónimo, que San Jerónimo pues fue el que tradujo la Sagrada Escritura al latín, el que hizo el inmenso servicio, que San Jerónimo, nos quitaremos el sombrero toda la vida ante él, porque fuese a Belén, él quiso traducir la Biblia al latín, que durante siglos y siglos, ¿no?, prácticamente hasta el Concilio Vaticano II ha sido la única versión que hemos utilizado. Él fue al lugar en el que Jesús nació, para allí, junto a la cueva de Belén, allí mismo traducir la Biblia, ¿no?, al latín. Pues bueno, San Jerónimo, que él sí era verdaderamente un conocedor de todas las lenguas semíticas y del griego, por supuesto, y hizo la traducción al latín. San Jerónimo es el que explica esa aparente contradicción, cómo hay textos en el Evangelio que dicen estos son los hermanos de Jesús, ¿no? Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, Santiago, José, Simón y Judas y los hermanos de Jesús. Pues porque obviamente en el lenguaje semita, repito, no hay una palabra específica para primo, sobrino, cuñado, no, todo eso se mete dentro de un único concepto, que es el de hermano. Hay un único concepto para decir hermano, que significa tanto nuestro hermano, como primo, como sobrino, como cuñado incluso. ¿Por qué? Porque era una cultura en la que la familia era mucho más extensa. Nosotros somos hijos de una familia mucho más nuclear, en la que hay una diferencia tremenda entre ser hermano o primo, pero en aquel tiempo que las familias eran mucho más amplias, pues ser hermano, ser primo, estaba metido bajo el mismo concepto. Además, fijaros una cosa, es una aclaración muy interesante, ¿no?
de la que voy a decir ahora, que aunque haya en estos textos evangélicos se hable de los hermanos y las hermanas de Jesús, en ningún momento se dice que estos hermanos y hermanas de Jesús sean hijos de María. Eso no se dice nunca. Esos hermanos y hermanas de Jesús son sus primos. Nunca se dice son hijos de María. Y más todavía, que es la prueba práctica de que esto es así, en Marcos 15:40, aparecen Santiago y José, estos que se dice que eran hermanos de Jesús, se dice que eran hijos de otra María distinta de la Virgen María, con lo cual, digamos, el entuerto está solucionado, está solucionado, porque si resulta que estos que se dicen hermanos de Jesús, que en este caso en concreto son Santiago y José, estos hermanos de Jesús eran hijos de otra María distinta de María, la madre de Jesús, pues entonces es obvio que esta es la única interpretación posible, ¿no? Eso es lo que acontece con lo referente a Marcos 15:40. Bien, también a veces se aduce pues para entender, para decir que existen textos bíblicos contradictorios con la afirmación de que María fue virgen después del parto. Se alega que en Lucas 2, versículo 7, a Jesús se le llama el hijo primogénito. María dio a luz a su hijo primogénito. Hombre, si María dio a luz al hijo primogénito, quiere decir que luego tuvo más hijos, ¿no? Porque el primogénito es el mayor. Si Jesús es el primogénito, pues luego también tuvo otros hijos. No, el hecho de llamarse primogénito no significa que no sea unigénito. Se puede ser primogénito y unigénito y ser el único. De hecho, hay pasajes bíblicos donde se llaman primogénitos al hijo único. Por ejemplo, Zacarías 12:10. Luego la propia Sagrada Escritura es testigo de que el término primogénito no quiere decir que tuviese más hermanos. Bien, estas son, digamos, creo que era importante también, ¿no? Pues hacer estas afirmaciones y aclaraciones. ¿Cuál es el sentido teológico? El sentido teológico de la virginidad. Así como antes yo he hablado de cuál es el sentido, ¿no? La razón de ser de qué supone para nosotros la afirmación de que María sea Madre de Dios. ¿Cuál es el sentido teológico de la virginidad? Fijaros, la virginidad antes del parto, como he dicho, está ligada a la confesión de la divinidad de Jesucristo. El hecho de que María concibiese no por concurso de varón, sino por obra del Espíritu Santo, está recalcando que Jesucristo es Dios, no solo hombre. Y está recalcando la gratuidad de la salvación que viene de Dios. Y está recalcando que Jesucristo es la plena novedad en el reino de Dios, porque es verdad que también en el Antiguo Testamento hubo mujeres que, siendo estériles, sin embargo concibieron de una manera milagrosa a pesar de su esterilidad, pero es que en este caso no es esterilidad, es que en este caso es sin concurso de varón, y eso supone una novedad plena. Jesucristo es la plena novedad en la revelación de Dios, y es Dios el que tiene la iniciativa divina. Pues no es María quien hace de Cristo su hijo, sino que es el Verbo quien hace de ella su madre. La iniciativa es de Dios. Y esto es lo que se remarca, ¿no? O sea, la virginidad antes del parto, la concepción virginal de María, está remarcando la divinidad de Jesucristo. La salvación viene del cielo. En segundo lugar, la virginidad en el parto, el hecho de que María tuviese un parto milagroso, quiere decir en que ella no perdió su integridad, subraya que la salvación de Cristo afecta a todo el cuerpo. Dios no solo es salvador de nuestra alma, también es salvador de nuestro cuerpo. Es que nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Este cuerpo nuestro que es tan débil, tan decrépito, este cuerpo nuestro está llamado a la salvación. Y ese hecho, ¿no? Ese hecho milagroso, lo está subrayando, lo está recordando. Además, recordad que el parto doloroso está descrito en la Sagrada Escritura como una consecuencia del pecado original. Parirás con dolor. Y María, que ha sido preservada del pecado original y es totalmente purísima y santísima, fue también preservada de la consecuencia del pecado original que está descrita en el libro de Génesis como el parirás con dolor. ¿Y qué significado tiene
que María, después de haber tenido a Jesús, continuase siendo virgen toda su vida? Pues quiere decir, tiene un significado muy claro, ¿no? Y es que ella, su corazón no tenía, ¿no?, otro esposo que no fuese el de Dios mismo. Tiene un corazón indiviso, y en cuerpo entero, en corazón indiviso, María es de Dios, ¿no? No es que esto sea por minusvaloración del matrimonio, por minusvaloración de José, que, como os he dicho antes, muy posiblemente existen datos y eso está afirmado también en distintos evangelios apócrifos, existen datos que nos permiten sugerir que tanto María como José siempre habían tenido una decisión de tener una relación virgen. No es por minusvaloración del matrimonio, sino que es porque a veces Dios da, como ocurre hoy con la vida consagrada, ¿no? Dios da la gracia de sublimar el amor humano en el amor divino. Y por eso también María, ¿no?, tenía un corazón plenamente sublimado en su amor, integrado plenamente en el amor divino. Ocurre, y voy a concluir con esto, que en este momento en el que tenemos una cultura que está muy contaminada, muy condicionada por el racionalismo, existe una resistencia, ¿no?, a la confesión de la virginidad de María. Parece algo ridículo, ¿eh? Fue la Ilustración francesa la que introdujo una especie de prejuicio, diciendo que Dios no puede intervenir en la naturaleza. ¿Qué es eso de los milagros? Los milagros no son posibles porque Dios no interviene en el mundo, ¿no? Hay como una especie de, según esa concepción de la Ilustración, del racionalismo, Dios no puede intervenir en la historia. ¿Y eso por qué? ¿Porque lo diga usted? Dios es dueño y soberano de la historia y interviene en ella, ¿no? Y claro que existen los milagros, somos testigos de milagros, de curaciones. Y si Dios ha intervenido en muchos milagros de curaciones, ¿acaso no puede también intervenir como intervino en el milagro de la virginidad de María? A veces también, pues en el seno de la propia Iglesia se han difundido, por desgracia, pues teorías, explicaciones teológicas secularizantes y secularizadas, diciendo que esos pasajes evangélicos en los que se narra la llegada de Jesús al mundo, pues de una manera milagrosa, la concepción de Jesús sin concurso de varón, que esos son géneros literarios, ¿no? Géneros literarios, si me permitís la broma. El cardenal Giacomo Biffi, en un libro que fue muy sonado, ¿no?, que criticaba, que pretendía ridiculizar, ¿no?, esta crisis secularizante que existió después del Concilio Vaticano II, el cardenal Giacomo Biffi, en esa obra suya llamada El Quinto Evangelio, decía, ¿no?, que María recibió la visita del arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel le dijo: no temas, María, soy un género literario. Permitidme esta broma. Obviamente el cardenal Giacomo Biffi, que descanse en paz, ¿no?, que Dios lo tenga en su gloria, con esto quería ridiculizar, desenmascarar pues esa secularización interna en la vida de la Iglesia, que por ejemplo se pasmó en el llamado catecismo holandés, en el que en aquel momento crítico, ¿no?, después del Concilio Vaticano II, pues el catecismo holandés llegó a decir que la virginidad de María no había por qué entenderla en el sentido biológico de la palabra, y hubo autores, ¿no?, como Schonenberg, etcétera, que afirmaron tal cosa. Con gran disgusto de Pablo VI. Pablo VI tuvo que responder, ¿no?, y corregir el catecismo holandés y volver a afirmar la virginidad de María, y él publicó el credo del pueblo de Dios, para responder a los errores de aquel catecismo holandés, ¿no? Es decir, es que la confesión de la fe cuesta sangre y lágrimas, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas le ha costado a la Iglesia ser fiel en la confesión de la fe en estos 2000 años. Seamos fieles también en la confesión de la virginidad de María y en la confesión de la maternidad divina de María. Un teólogo llamado Joseph Ratzinger, un joven teólogo, publicó un libro en aquellos años de secularización después del concilio, en el que se escuchaban cosas como esas que he dicho, y escribió un libro
Introducción al cristianismo, que posiblemente ha sido de los libros más difundidos en la teología, ¿no? Que gracias a Dios ese teólogo jovencito, que había sido pues, un perito en el Concilio Vaticano II, ese joven teólogo no caía en ese error que se estaba convirtiendo muy generalizado de negar que la virginidad de María también fuese biológica, y no solo entenderla en un sentido metafórico o espiritual. Ese teólogo joven, en ese libro de Introducción al Cristianismo, afirmaba taxativamente que la concepción virginal de María aparece desde el primer momento en el símbolo de la Iglesia, en el credo. Nació de María Virgen. La Iglesia nunca ha rezado el credo de otra manera. Desde el primer momento en que empezó a rezar el credo, dijo nació de María Virgen. Es la expresión de la Iglesia desde siempre, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios que ese joven teólogo luego fue papa, ¿no? Y Dios también se sirvió de él, como de tantos otros pastores de la Iglesia, para confesar que María es Madre de Dios y que es Virgen perpetuamente. Un saludo a todos y continuaremos mañana, Dios mediante.